Buenos días, América Latina. Buenas tardes, España, Europa. Bienvenidas a un nuevo webinario No Estás Sola de la Fundación CERMI Mujeres para seguir tratando una cuestión fundamental, el acceso a la justicia de las mujeres y niñas con discapacidad, de las madres y cuidadoras de familiares con discapacidad. Lo iniciábamos hace 15 días y lo hacíamos acompañadas de la fiscal de Sala para la Protección de Personas con Discapacidad y Mayores, María José Segarra Crespo, quien ha considerado, y se lo agradecemos profundamente, la necesidad de seguir estando hoy aquí con todas nosotras para seguir abordando todavía esas barreras que tenemos en este disfrute de este derecho fundamental. Se quedaron muchas cuestiones en el tintero hace 15 días y hoy vamos a intentar seguirlas tratando en este webinario que os estamos ofreciendo. Permitidme, en primer lugar, que agradezca a toda la gente que está haciendo posible que hoy nuevamente nos encontremos aquí. Y quiero referirme en primer lugar a mis compañeras de la Fundación CERMI Mujeres y del CERMI, a Isabel Caballero, a Carolina Puente, a Mercedes Pérez de Prada, a Carla Mediavilla, a Esther Castellanos, que nos ayuda también en calidad de voluntaria, a Almudena Pérez Pedrayo, que es la responsable de prensa de Fundación CERMI Mujeres. Quiero agradecer también a la CNSE, a la Confederación Nacional de Personas Sordas de nuestro país, por ofrecernos el servicio de interpretación a la lengua de signos. Hoy precisamente tenemos a Bárbara y a Berta que están signando. También quiero agradecer a FIAPAS que nos ofrece directamente el servicio de subtitulación, pero también la edición de este vídeo que después estará disponible para todas las personas que queráis acceder a su contenido en la página web de Fundación CERMI Mujeres en formato accesible. A Juan Carlos y a Jorge, que se están encargando concretamente de todo ello, de verdad, muchísimas gracias. Como también agradecemos a Eva su servicio de subtitulación. Quiero agradecer también a los guías intérpretes que están favoreciendo la participación hoy aquí de las personas sordociegas, especialmente de las mujeres sordociegas. Hoy vamos a tener uno de los testimonios muy impactantes en relación precisamente con una mujer sordociega en su acceso a la justicia. Quiero igualmente agradecer a los asistentes personales, que muchas veces son personas del entorno más cercano de mujeres que necesitan apoyo por sus discapacidades diversas, pues para poder activar una cámara, poder seguir este webinario. A toda esta gente que estáis haciendo posible que las mujeres que tenéis a vuestro lado con discapacidad puedan participar hoy aquí. En nombre de Fundación CERMI Mujeres tenéis todo nuestro reconocimiento y todo nuestro aplauso. Y quiero agradecer, no puede ser de otra manera, a todas las mujeres que hoy ofrecen su intervención de forma totalmente desinteresada, gratuita, para que realmente conozcamos una realidad totalmente oculta. A Nuria Coronado, a Cristina Blázquez, a Natalia Veraza, a Arantxa Laburu, a Mari Carmen, madre de Nerea, a Carolina Ballester y, por supuesto, como lo he comentado anteriormente, a María José Segarra Crespo, fiscal de Sala para la Protección de las Personas con Discapacidad y las personas mayores. Con todo este conocimiento que se está compartiendo desde hace dos miércoles y hoy, y también en alguna próxima sesión que vamos a desarrollar para aclarar algunos conceptos
fundamentales, vamos a elaborar una publicación que estará disponible en la página web de Fundación CERMI Mujeres y que también compartiremos con todas vosotras, recogiendo cuáles son esas situaciones que obstaculizan este derecho fundamental y también proponiendo medidas y soluciones a partir de la experiencia práctica que se está compartiendo. El acceso a la justicia lo tenemos que ver desde un enfoque multidireccional, porque no solamente depende de las mujeres con discapacidad, ni depende tampoco del personal de la justicia, también los medios de comunicación tienen un papel fundamental en cómo se difunden las sentencias judiciales, en cómo se difunden las denuncias, las violaciones de derechos que le suceden a las mujeres con discapacidad. Y hoy, para abordar precisamente este tema, queríamos contar con una mujer feminista, periodista, especializada en violencia de género, en violencia contra las mujeres y también comprometida con nuestra causa. Nuria Coronado, es un verdadero placer darte la palabra porque, como te he comentado en otro momento, también es un regalo para esta fundación poder contar con tu mensaje. Te escuchamos, Nuria. Bueno, el placer es mío y yo siempre digo que cada ocasión es una cita para el aprendizaje y para la sororidad, que es algo que necesitamos muchísimo en estos tiempos, ¿no? Y como bien lo has dicho, Ana, bueno, buenas tardes también a todas las compañeras panelistas. Un orgullo estar también con esos nombres tan importantes y a todas las mujeres que nos estáis acompañando ahora mismo aquí, y sé que las que vendrán después, que van a ser muchísimas más. Muchísimas gracias, de verdad. Y como habías dicho, Ana, el papel de los medios de comunicación es básico y fundamental, porque somos el nexo capaz de cambiar a la sociedad informando de una manera real y veraz, ¿no? Porque si normalmente las mujeres no estamos ni se nos espera, pues con los medios de comunicación, cuando además hablamos de mujeres con discapacidad, pues no estáis, no se os espera, y además cuando aparecéis, bueno, pues de una manera, en muchos casos, denigrante, y eso lo vamos a ver aquí. Por eso, bueno, pues he titulado Tratamiento informativo, ¿no? Y como yo ante todo soy, por vocación, lo que soy, periodista, he querido coger una cita también de un gran maestro como es Iñaki Gabilondo, que hace unos días daba una entrevista al País y decía una frase que me parece básica y fundamental, ¿no? De lo que tiene que ser el periodismo, de lo que tienen que ser los medios de comunicación y las periodistas y los periodistas que trabajamos. Nos tenemos que preguntar lo que la gente tiene derecho a saber y dar respuesta, no lo que la gente quiere oír, ¿no? Porque el problema es que cuando la gente quiere oír, pues no se educa, ¿no? Y no se cambia. Por lo tanto, ese es el papel fundamental que podemos hacer las periodistas. Sí. En este caso, ¿no? Fijaos, os traigo a colación el ejemplo de una gran mujer que sin embargo es una gran desconocida, como suele pasar también con las mujeres con discapacidad. En España creo que son 2 millones, más de 2,5 millones de mujeres, ¿no? Es el caso de una de las Kennedy, que de Kennedy se sabe siempre el nombre, ¿no? de los grandes, pero se borró totalmente el de Rosemary Kennedy, que fue la mayor, además, la hija mayor del clan Kennedy, pero al tener una discapacidad intelectual fue borrada porque no quedaba bien, no era bien vista que una mujer pues no estuviera a la altura, ¿no? de ese cromosoma perfecto y maravilloso. Y bueno, le hicieron pasar una vida de terror, casi podría decir, y de anular, ¿no? Y eso es lo que creo que pasa muchas veces en los medios de comunicación, que a las mujeres se les quita del medio, se las borra, y no se cuenta lo que hay detrás. Y eso es lo que queremos contar aquí esta tarde, ¿no? Porque cuando además aparecéis las mujeres con discapacidad en esta manera, ¿no? de ser inclusivas o de sacar a la actualidad temas determinados, nos encontramos con este reportaje que ha salido hace recientemente en la revista digital Novot, y que muchas veces se hace mal esa mención
por el propio desconocimiento y la propia formación o la nula formación que tenemos los y las periodistas a la hora de informar. Y si nosotras y nosotros hacemos mal nuestro trabajo, estamos trasladando mal el mensaje a los medios de comunicación, ¿no? Y justo sacaban este reportaje con 5 influencers con discapacidad intelectual que triunfan en Instagram. Y está muy bien que se hablen de los casos positivos, de quienes se superan, de quienes siguen adelante y de quienes son quienes quieren ser, pero el problema es que también cuando visualizamos esto, si solamente sacamos influencers que al final están cosificadas, están sexualizadas y siguen el patrón también, digamos, que se espera de las mujeres con o sin discapacidad, de la mujer bonita continuamente, la mujer preocupada y la mujer que solamente parece que vale por lo que se ve y no por lo que tiene, pues es también muy preocupante. Y por eso las compañeras de la cuenta, que desde ya os digo que por favor las sigáis en Instagram, que llevan muy poquito tiempo y están haciendo un trabajo fundamental y maravilloso, pues hablaban justamente de eso, ¿no? De que dejemos de utilizar esa mirada, ¿no? Que al final es más de lo mismo, tanto en mujeres con discapacidad como sin ella, ¿no? Y por eso tenemos que contar la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad de lo que realmente hay detrás, que son los abusos sexuales, la violencia de género, esterilizaciones forzosas que afortunadamente a partir de ahora espero que no podamos. Una deshumanización, una infantilización y una humillación continua que hay en la sociedad de las mujeres con discapacidad. Y como también vosotras mismas habéis dicho, ¿no? Es un fenómeno que está creciendo cada vez más y que es muy alarmante. Las cifras dan la realidad de lo que está pasando y un 40,4% de las mujeres con discapacidad ha sufrido algún tipo de violencia por parte de su pareja, ¿no? Y fuera del ámbito de la pareja, un 17,2%. Si vemos las estadísticas en comparación con las mujeres sin discapacidad, es que es muchísimo mayor. Y por eso los medios de comunicación tenemos que hacernos eco de eso. No podemos no dejar de contarlo porque entonces no estaremos contando toda esa violencia estructural que al final es lo que es, porque hay violencia porque vivimos en una sociedad violenta, ¿no? Y fijaros, todas esas agresiones se hacen en un círculo muy cercano, ¿no? Os voy a traer aquí a colación esta imagen que traigo de ayer, que supongo que la habéis visto, que ha comenzado de nuevo el juicio a la víctima, a la menor en su día, de la manada de Sabadell, y estas eran las preguntas que ayer mismo el fiscal de la sala hacía a la víctima, en su momento menor de edad. ¿Pidió ayuda en algún momento? ¿Llevaba usted la ropa puesta? ¿Usted intentó escapar en algún momento? ¿Salir de la habitación? Fijaros, estas preguntas denotan primero la falta de empatía, la falta de formación total y absoluta que hay en los operadores jurídicos. Si esto se está dando en un juicio para una menor que ha sido víctima de una violación múltiple, imaginemos qué es lo que pasa cuando nos encontramos con casos como los que estamos denunciando aquí de mujeres con discapacidad o de menores con discapacidad. Según el informe de Mujer, Discapacidad y Violencia de Género que ha elaborado la propia Federación de Mujeres Progresistas, esto queda claramente y absolutamente, se ve, ¿no? Que dice que tanto las fuerzas de seguridad como el propio Poder Judicial no están formados para adecuadamente cuando les llega un caso de una mujer con discapacidad que participa como víctima, como acusada o también como testigo, ¿no? ¿Y qué sucede cuando llegan a estos planos, estos testimonios? Pues que si ya de por sí el testimonio de una mujer no tiene validez, no se toma en serio, es siempre la duda continua, total y absoluta, con testimonios de mujeres con discapacidad, se sabe que la credibilidad, aún si ya era cero, ahora es menos cero. ¿Por qué? Porque además hay una serie de estereotipos en el imaginario social que cuentan que las mujeres con discapacidad son unos seres asexuales, deshumanizados e infantiles, total y absolutamente, ¿no? Y entonces sus testimonios pues, no son tratados con el grado de respeto que deberían de tomarse. He cogido 2 ejemplos de 2 casos que podéis ver en internet. Uno está en ABC de Sevilla y otro en El País, para que veáis que todo esto ocurre independientemente del medio de comunicación, la falta de formación y de sensibilidad.
Uno es el caso de un condenado a 2 años de cárcel por violar a una mujer con discapacidad intelectual, que justamente la sentencia que se produce es de 2 años. Con 2 años la persona, el victimario, no acaba yendo a donde tiene que ir, que es a la cárcel, ¿no? A cumplir esa pena, ¿no? Y fijaros, cuando los medios de comunicación están informando, están poniendo en el mismo nivel a la víctima del victimario. E incluso en ese titular está muchísimo más presente el delito que se ha producido en lugar de quién lo ha producido. Y tenemos que dar ese salto cuantitativo de empezar a nombrar al victimario y dejar de nombrar tanto a la víctima, sin dejar de nombrarla, entendedme lo que yo quiero decir, para que nos demos cuenta que el problema que sufrimos las mujeres con discapacidad o sin ella viene originada por un problema estructural que generan los hombres, ¿no? Cuando ponemos en ese titular y en ese subtítulo más pequeño, ¿no?, que el acusado también tenía discapacidad, bueno, pues estamos también como excusando un poco lo que está sucediendo, ¿no?, que es un delito flagrante, ¿no? Y he traído también otra sentencia. ¿Me podéis ir al anterior, por favor? Disculpad, en la que se habla de cómo la justicia reintegra a una mujer que tenía discapacidad, pues todo eso que se le había borrado antes, ¿no? Ha tenido que llegar a unos tribunales para demostrar que aun con discapacidad, ella es quien está manteniendo a una familia, tanto a sus padres, a sus hijas, porque ella es quien está sacándolos adelante. Pero fijaros, cuando estamos informando, en ese titular habla de la justicia reintegra la autonomía a Alicia. Alicia es un nombre inventado, un nombre ficticio, porque no se quiere contar la identidad real de esa mujer. Pero fijaros, cuando yo hago un ejercicio igual en cualquier otro reportaje de un caso similar, yo cuando pongo el nombre y el apellido ficticio de la persona en sí. Fijaros, incluso con discapacidad ni siquiera tenéis derecho a tener un apellido, ¿no? Cuando hablábamos de esa infantilización, de ese borrado de las mujeres con discapacidad, me estoy refiriendo a esto. Y esta es la imagen que entonces se reproduce en los medios de comunicación y por lo tanto se expande a la sociedad cuando estamos informando de esta manera. Las mujeres no tenéis siquiera apellidos y parece como más infantil aún, ¿no? Es como una mujer que pasaba por ahí. ¿Qué sucede también con esa violencia flagrante que hay en las mujeres con discapacidad? Que en muchísimos casos no se nombra, pero hasta un 31% de las mujeres con discapacidad, por sufrir o ser presas de esa violencia de género que existe, tienen una discapacidad sobrevenida. Y eso tampoco se cuenta. Fijaros, esta entrevista la hice en su día a Teresa Palaí, secretaria general de la Fundación 11, en el año 2018. No había datos. Ha sido justamente este año cuando hemos conocido estos datos anteriores que hemos dado a través del Ministerio de Igualdad, ¿no? Unos datos que salen del año 2019 cuando estaba Carmen Calvo al mando, ¿no?, del Ministerio. Entonces, tenemos también que visibilizar toda esta realidad brutal. La violencia de género, cuando golpea doblemente y crea además también pues, una realidad muy dolorosa, como es tener una discapacidad sobrevenida por la violencia de género, y que además está sobreviniendo cada vez en más casos a mujeres más jóvenes, ¿no? Y os he traído también un ejemplo de otra de las sentencias o un poco del tratamiento informativo de un caso que no sé si habréis visto, supongo que sí, que sucedió en Murcia, y por eso he cogido el ejemplo de la opinión de Murcia, ¿no? Qué importante el lenguaje, no solamente para nombraros, sino para nombraros bien, y qué manera más dolorosa también de revictimizaros cuando en lugar de utilizar la palabra con discapacidad, la expresión con discapacidad, se habla de una discapacitada, ¿no? Y cómo además se utiliza el titular para victimizar doblemente a esta mujer, ¿no? Viola a una discapacitada sobre una lápida en el cementerio de Moratalla. Y por si esto fuera poco, en lugar de nombrar al victimario, lo que antes yo me quería referir, porque realmente es donde tenemos que empezar a poner el foco, se habla de la víctima de 66 años con todo su currículum para revictimizar aún más, ¿no? No sabe leer ni escribir y tiene el grado de entendimiento de una niña de 5 o de 6 años.
pero fijaros cómo también se está describiendo en el cuerpo de la noticia algo tan grave como era esa fuente de información que se utiliza en los medios de comunicación y que no se debería utilizar nunca, como es el vecindario. Ese vecindario que nos estamos encontrando estos días también, hace 2 días, no sé si habréis visto, una mujer que había sido secuestrada durante 2 años por su pareja maltratadora, y que los vecinos y las vecinas, en lugar de llamar a las fuerzas de seguridad del Estado, lo que se dedicaron a hacer era poner corchos en las paredes de su casa para que no se molestaran, o escribir bueno, pues a la comunidad de vecinos quejándose del ruido que suponía una mujer que estaba siendo no solamente secuestrada, sino violentada y maltratada. Si esto Lo tenemos, Nuria, lo tenemos que dejar aquí, te lo agradecemos infinitamente. Es maravilloso haber tenido esta oportunidad de contar contigo. No tenemos más tiempo, te lo agradecemos de corazón. Muchísimas Me gracias. queda un minutito, pero bueno, simplemente quería decir que realmente la visión y digamos cómo se proyecta la mujer con discapacidad, desde luego queda muchísimo por hacer y no es justa. Disculpad, muchísimas gracias. Gracias de corazón, de verdad. Vamos a pasar ahora al testimonio en primera persona de una mujer también muy valiente, con sordoceguera, una mujer que no ve, pero que tampoco oye, y que hoy quiere hablar y reivindicar el derecho a la justicia, el acceso a la justicia de todas las mujeres sordociegas. Cristina Blázquez, hoy estás con nosotras y te damos la palabra. Una mujer valiente. Bienvenida, te escuchamos, Cristina. Gracias. Hola, buenas tardes. Me llamo Cristina y muchísimas gracias a Fasocide y a CERMI por invitarme. Y nada, yo solamente quiero dar una pequeña pincelada de mi experiencia. Me siento totalmente, todo lo que ha dicho Nuria, me siento totalmente, vamos, no me sale la palabra ahora, ¿cómo se dice? Bueno, que todo lo que ha dicho ella... ¿Identificada? Sí, totalmente, no me salía, perdón. Me siento totalmente identificada con lo que ha dicho Nuria. Yo no pretendo culpabilizar a nadie, pero aparte de ser una mujer maltratada, soy una mujer maltratada por el sistema judicial español que tenemos actualmente. Empezamos por la Policía Nacional, en el cual me ha sido imposible la comunicación para poner una denuncia por maltrato. ¿Por qué? Pues porque no me dejaban entrar con un guía intérprete y era imposible comunicarme con el policía. Yo intentando explicarle, no entiende lengua de signos, yo no le oigo. Bueno, salí de la comisaría pues siendo una mujer doblemente maltratada. En el juzgado de violencia contra la mujer, pues se me planteó una situación en la que el otro progenitor, porque me separé, me suplantó mi identidad. Entonces, explicándole al juez que soy una persona con una doble discapacidad en el cual necesito el ordenador ampliado y en el cual la otra persona, pues desde simplemente 10 metros, 20 metros puede perfectamente ver mis códigos de acceso porque lo tengo ampliado, era como si le estuviera, no sé, contando una película de humor. No se lo creía. No se creía que yo tenía el ordenador adaptado y que las letras de mi ordenador pues eran muchísimo más grandes de lo que es normalmente, o sea, el texto es normalmente una persona pues con ninguna discapacidad. Entonces, bueno, pues no pasó nada. ¿Qué me he encontrado también? Pues que he estado 2 años sin poder entrar en mi propio domicilio, porque el otro progenitor cambió la cerradura y bueno, yo llamaba a la Policía Nacional hacía atestados, yo ponía denuncia sobre ese atestado y no pasaba absolutamente nada. El juez lo sobreseía o se cerraba el caso y bueno, pues gracias a una tercera persona que tuvo que intervenir, pude entrar a mi casa después de 2 años, pero no gracias a la justicia, porque bueno, pues el otro progenitor se aprovechaba de mi discapacidad.
y por eso mismo pues también la justicia en ningún momento me ha apoyado. ¿Qué me ha pasado también? Pues me ha pasado que mis hijas, tengo 2 hijas, una de ellas, la más pequeña, tiene un 85% de discapacidad, han sido maltratadas física y psicológicamente por el otro progenitor. Yo lo he denunciado muchísimas veces, hasta tal punto que en una de las ocasiones la causó a la pequeña, la que tiene la discapacidad, un traumatismo craneoencefálico, que no lo digo yo, que lo dice el certificado de urgencias del hospital al que acudí. Puse una denuncia. Desde el juzgado no se tomaron medidas cautelares contra el progenitor para saber qué es lo que estaba ocurriendo. El progenitor la siguió maltratando durante 2 años hasta que salió por fin al juicio. Cuando sale el juicio, yo solicito a un guía intérprete para poder testificar como testigo. Así es como se me llamó, como testigo, porque yo no me personé. Creí que lo único que tenía que hacer era ponerlo en constancia para la justicia y que la justicia decidiera lo que tenía que hacer con esta persona. Bueno, pues la juez me denegó la asistencia de un guía intérprete. Yo no pude tener acceso a las preguntas que se me estaban preguntando, no pude contestar. Y entonces pues me vi totalmente ultrajada, indignada, humillada y bueno, pues mi hija fue maltratada y este maltratador se salió de rositas, no se le culpabilizó para nada. Y bueno, pues entiendo que también fue porque yo no pude defender a mi hija porque no tenía un guía intérprete para poder exponer todo lo sucedido en la sala. ¿Qué me ha pasado también? Pues que el otro progenitor me acusó de estar incapacitada en relación a la custodia de mis hijas. Lo que me pedía era quitarme la custodia, 500 euros de manutención y tuve que demostrar que a pesar de mi doble discapacidad yo era capaz de cuidar a mis hijas. Pero la juez estaba totalmente, y la fiscal, en contra de que yo siguiera teniendo a mis hijas. Me costó muchísimo en ese juicio demostrarlo y simplemente con decirle a la juez y a la fiscal, yo he nacido así, yo he crecido así, yo he tenido a mis hijas así, con esta discapacidad, y yo he cuidado a mis hijas hasta el día de hoy con esta discapacidad, porque ahora no estoy capacitada. ¿Me lo puede explicar su señoría? Y gracias a esto se me concedió la custodia de mi hija mayor, mientras que la custodia de mi hija pequeña tenía que ser compartida. Bueno, pues en la psicosocial que se realizó previo a este juicio, yo solicité la psicosocial, para quien no lo sepa, es pues un informe en el cual están evaluando psicológicamente, etcétera, etcétera. Bueno, pues yo solicité que los test que se me iban a realizar fueran en formato adaptado, ¿no? Ampliado. No se me facilitó, por lo que lo que hice fue pinto, pinto, gorgorito, y así fue como hice mi psicosocial, ¿no? Mi hija también, bueno, pues tiene pérdida de registro visual, solicité también para ella los textos adaptados y tampoco se le cedieron los textos. Lo que hicieron tanto la psicóloga como la trabajadora social del juzgado fue leerle las preguntas y poner supuestamente, yo digo supuestamente porque como yo no estaba, no sé si lo hicieron o no, lo que la niña contestaba. Entonces, bueno, pues creo que es una situación pues, en la cual se me ha tratado de manera totalmente, vamos, indignante, en la cual mi situación actual, por ejemplo, es que el progenitor otra vez vuelve a pedir la custodia de mi hija menor, pero alegando en esta vez que yo me pongo por medio de su relación. Hemos estado en el Centro de Atención a las Familias, él no ha acudido en ninguna ocasión a todas las citaciones durante un año y me acusa de que yo nunca he ido a este Centro de Atención a la Familia. Bueno, pues el Centro de Atención a la Familia
hace un informe a esta juez de familia indicándole que el otro progenitor no ha acudido en ninguna ocasión a las citas y que dan por terminada pues la intervención porque no quiere mantener ninguna relación con las menores. Y lo que me encuentro es que el día 8 de junio tengo un juicio porque esta juez lo que dice es que yo no dejo ver a las menores al otro progenitor, cosa que es mentira. Tiene un informe del Centro de Atención a la Familia encima de su mesa y no hace caso a ese informe tan creo que es tan importante, ¿no? Y el otro progenitor pues me pide en consecuencia una compensación de 30.000 euros por no haber visto a la menor. ¿Qué es lo que me encuentro? Pues yo lo que me encuentro es que en todos los juzgados no se me ha facilitado tener un guía intérprete, que los jueces son muy altivos, no son absolutamente nada flexibles, que les molesta, vamos, pero barbaridad, una persona con discapacidad, que los jueces y los fiscales, porque también hay que meter a los fiscales en el saco, no empatizan para nada con las personas con discapacidad. La justicia tiene que cambiar, pero por completo, porque yo llevo 7 años sufriendo, sigo sufriendo las humillaciones y el maltrato, pero no ya por ser una mujer maltratada, sino por el sistema judicial, que yo creo que es aún más grave. O sea, me siento doblemente maltratada. Y... Cristina, lo tenemos que dejar aquí. Eres una mujer muy valiente, te lo agradecemos profundamente. Sabemos de tu lucha, de tu sufrimiento, tienes nuestro reconocimiento y respaldo. No tenemos hoy más tiempo porque hay otras personas que tienen que hablar. De verdad, muchísimas gracias por ese testimonio valiente. Gracias de corazón. Gracias. Pasamos ahora a otra interviniente, también muy conocedora de las dificultades que tienen las mujeres con discapacidad para acceder a muchos derechos fundamentales. Me estoy refiriendo a Natalia Veraza, quien es técnica de Relaciones Institucionales de FIAPAS. Natalia hoy nos va a presentar algunos casos de mujeres sordas, pero que en este caso son mujeres oralizadas o además con prótesis auditivas, sordas oralizadas o con prótesis auditivas. La semana pasada veíamos las dificultades que tienen las mujeres sordas, usuarias, sobre todo de lengua de signos, y hoy complementamos esa visión también con esta intervención que en representación de FIAPAS nos hace Natalia. Natalia, bienvenida, te escuchamos. Muchísimas gracias, Ana. Muchísimas gracias a la Fundación CERMI Mujeres por permitirnos participar en el webinario de hoy y por contextualizar un poco qué datos tenemos en España sobre mujeres con sordera. Según el Instituto Nacional de Estadística, en España hay más de 600.000 mujeres con discapacidad auditiva. La encuesta de discapacidad que hizo el Instituto Nacional de Estadística nos dice que más del 98% de estas mujeres comunican en lengua oral. Establece que hay unas 6.300 mujeres con sordera que comunican en lengua de signos. Esta diferenciación es muy importante porque en función de la lengua de comunicación que una mujer sorda tenga, va a necesitar unos u otros recursos. Las mujeres sordas que comunican en lengua oral necesitan de subtitulado en directo, como el que tenemos hoy aquí en la sala. Si son usuarias de prótesis auditivas, necesitan una emisora FM o un bucle magnético, que son unos dispositivos que les permiten escuchar el sonido de una manera muy limpia, muy nítida, sin ruido ambiente. También necesitan puede necesitar una persona que les facilite la lectura labial. Si la mujer es sorda, es usuaria de lengua de signos, en el entorno de la justicia lo que necesita sin duda es un intérprete de lengua de signos, como también hoy nos acompañan aquí.
En nuestro país, en España, tenemos una legislación muy amplia. Es muy amplia y reconoce los derechos de las personas con sordera, de los ciudadanos en general, de las personas con discapacidad y de las personas con sordera en particular. El problema llega cuando hay que aplicar o hacer efectiva esa legislación que tenemos, que nos da un marco jurídico, pero cuando llegamos a la realidad y son las mujeres las que se tienen que enfrentar a la justicia. FIAPAS es una entidad de ámbito estatal y tenemos 47 asociaciones y federaciones repartidas por todo el país. Y tanto nosotros desde la oficina central como nuestras asociaciones repartidas por el país, nos hemos encontrado que las personas con sordera, las mujeres en este caso, siguen encontrándose muchísimos obstáculos cuando llega el momento de enfrentarse a la justicia. Una de las cosas más repetidas, uno de los casos más repetidos son mujeres que tienen que ir a juicios en los que se va a ventilar su divorcio o la custodia de sus hijos. En estos casos la Administración de Justicia no les facilita ningún tipo de recurso para que puedan estar en esa sala accediendo a la información y a la comunicación oral en igualdad de condiciones. Está teniendo que ser el movimiento asociativo el que tengamos que estar haciendo préstamo de emisoras FM para que puedan escuchar, de subtitulado en directo del juicio para que puedan ir leyendo lo que ocurre. Imaginaros en este momento, es que me lo contaban la semana pasada o hace 2 semanas, una de nuestras asociaciones, que era una mujer con un juicio de divorcio bastante feo, con poco acuerdo entre las partes, en un momento en el que esta mujer es sorda, es un momento en el que todos estamos utilizando mascarillas, con lo cual esta mujer ya no puede hacer lectura labial. Y yo creo que es algo que hemos experimentado todos, también los oyentes. El uso de las mascarillas hace que el volumen de la voz de los que nos están hablando lo oigamos peor y además nos cueste muchísimo más comprender lo que están diciendo. Pues imaginaros una persona que es usuaria de prótesis, es que no se entera de nada en el juicio. Tuvo que ser una de nuestras asociaciones la que hizo un préstamo de una emisora FM para poder seguir el juicio. También en muchas ocasiones las logopedas de nuestras asociaciones acompañan a mujeres a juicios para poderles facilitar la lectura labial, de una manera que sea la logopeda la que vaya repitiendo todo lo que pasa en el proceso para que la mujer le pueda hacer una buena lectura labial. Sí que nos comentan que en muchas ocasiones los operadores jurídicos, tanto juez como abogado de otra parte, fiscalía, ponen obstáculos a la figura de esa logopeda porque no está específicamente reconocida en el ordenamiento jurídico. Pero bueno, a base de labor de sensibilización habitualmente logran que puedan entrar. El otro día me contaban también un caso que la verdad que me pareció terrible. Era una mujer que llega al juzgado porque va a ser la vista definitiva para el convenio regulador sobre la custodia de sus hijos. Llega al juzgado, va a la sala y no está ni su abogado, ni ahí está el juez, ni está el fiscal, ni está nadie, allí no hay sala, no hay juicio. Y todo era porque habían decidido adelantar la hora del juicio y no la habían podido llamar por teléfono porque como era sorda, a nadie se le ocurrió que quizás le podía haber mandado un WhatsApp adelantándole las 2 horas que se había adelantado el juicio y ella se hubiera presentado. Realmente esto ha quedado ahí porque la sentencia fue favorable para ella y no lo ha querido mover más, pero podía no haberlo sido. Y no solamente en nuestras asociaciones tenemos casos de mujeres sordas que comunican en lengua oral, también prestamos aquellos servicios a las mujeres sordas que comunican en lengua de signos cuando lo necesitan. Una asociación nos contaba recientemente que habían tenido que acompañar a una mujer a poner una denuncia por malos tratos a la comisaría, pero era la segunda ocasión que esta mujer iba a la comisaría. Llegó a la comisaría, intentó poner la denuncia, no entendía lo que le decían, la policía no era capaz de comprender lo que ella estaba diciendo. Bueno, esta mujer tuvo la fuerza y la valentía de ir a la asociación, pedir un intérprete y volver acompañada, pero ha tenido que ir en 2 ocasiones, ha tenido que tomar la decisión y ser valiente en 2 ocasiones para poder ir a hacer esta denuncia. También falta muchísima sensibilización en casos de los abogados de oficio. En muchas ocasiones el abogado de oficio conoce a su defendida en el mismo momento del juicio,
uno de los casos, llegó al momento del juicio, cuando fue a conocer a la mujer a la que tenía que defender, descubrió que era una mujer usuaria de lengua de signos. Allí nadie había previsto que esta mujer tuviera un intérprete, con lo cual, en esta ocasión, gracias a la sensibilidad del juez, el juicio se pospuso hasta que hubiera un intérprete en la sala. Y uno de los casos, quizá para mí ha sido de los más flagrantes, no por la diferencia de que fuera también una falta de acceso a la información, sino porque era un caso que tenía una gran repercusión en la vida de esta mujer. Es una mujer sorda que comunica en lengua oral y estaba acusada de un delito muy, muy, muy grave al que se enfrentaba a muchísimos años de cárcel. Su abogada defensora solicitó a la audiencia que por favor facilitaran un subtitulado en directo durante todo el proceso para que esta mujer pudiera seguir todo el proceso transcrito en texto. La respuesta que recibió por parte de la Consejería de Justicia de la Comunidad Autónoma correspondiente era que ponían a su disposición un intérprete de lengua de signos, lengua que esta mujer no conoce, no utiliza, y el intérprete de lengua de signos para ella era tan poco útil como un intérprete en cualquier otra lengua. La abogada lo recurrió, no había forma de conseguir que tuviera subtitulado. Al final, desde FIAPA nos pusimos en contacto con el Ministerio de Justicia, pero bueno, se estaban saltando y vulnerando los derechos más elementales de esta mujer. Al final, gracias a la intervención del Ministerio de Justicia, esta mujer contó durante todo el procedimiento con un subtitulado en directo en el que ella iba pudiendo leer todo lo que estaba ocurriendo en la sala. Muchísimas gracias, Natalia. No tenemos más tiempo, el programa está muy apretado. Ha sido muy revelador todo lo que nos has compartido. Te agradecería, por favor, que compartieras en el chat a lo mejor información básica sobre a dónde acudir en caso de necesitar vuestros servicios para que las personas que nos están acompañando hoy puedan hacer uso de esta fantástica ayuda que estáis ofreciendo desde toda vuestra red de asociaciones de FIAPAS en el marco territorial. Muchísimas gracias, Natalia. Gracias a ti, Ana. Gracias. Bueno, el acceso a la justicia tiene que ver también con las niñas, con las chicas, con las adolescentes con discapacidad. Y en ese caso casi siempre son las mujeres y sus madres quienes están buscando ese reconocimiento de ese derecho fundamental. Hoy tenemos con nosotras a Mari Carmen, que es madre de Nerea. Nerea ya tiene 19 años. Ha tenido una vida muy larga de discriminación. Hemos conocido un poco la situación de Nerea en otro momento, ya hace bastantes meses en esta fundación, pero hoy aquí Mari Carmen nos vuelve a hablar de una nueva discriminación que está sufriendo ahora Nerea, para lo que ella, su madre, nos pide ayuda y nos pide asesoramiento. Yo creo que nada mejor que además esté con nosotros hoy también la fiscal de sala para poder ofrecer en su momento también una orientación a esta madre. Escuchamos a Mari Carmen. Buenas tardes. Soy Mari Carmen, madre de Nerea. Tiene 19 años y tiene una discapacidad psíquica de un 37%. Somos de Pedro Muñoz, un pueblo de Ciudad Real. Nerea, la titular en educación secundaria obligatoria, tuvo que pelear contra un muro constantemente, incomprendida por sus iguales, por el profesorado, por el equipo directivo y por el orientador. Su sueño es estudiar técnico superior de educación infantil. Para llegar ahí, solicitó hacer bachillerato fragmentado el curso pasado, pero aún estamos esperando la resolución. Este curso decidió hacer FP dual de panadería, repostería, pastelería y confitería en la Escuela de Hostelería Simone Ortega de Móstoles, Madrid. Accedió con matrícula para alumnado con discapacidad. Presentó informes y hablamos con la tutora. La primera evaluación, todo perfecto, con buenas notas. La segunda evaluación suspende la parte práctica de obrador porque parece que le falta destreza. La tutora, que es quien le da esas asignaturas, ha decidido que repita el próximo curso. Según sus propias palabras, para el próximo curso, el centro educativo, que es público,
No tiene convenio con ninguna empresa que quiera personas con discapacidad, ya que quieren gente que saque la producción adelante, y no se atreve a enviar a Nerea. Según la profesora, elaboraciones simples sí sabe hacer, pero no cree que pueda hacer elaboraciones complejas, a pesar de que ningún compañero ni compañera han realizado elaboraciones complejas, porque no han llegado a ese nivel en clase debido a que por la pandemia solo tienen 2 días de clase presencial. Y ahora me dirijo a la fiscal de Sala para la Protección de Personas con Discapacidad y Mayores, doña María José Segarra Crespo, porque me gustaría conocer su opinión. Si esto es así, ¿por qué no le han dado los medios necesarios en el obrador para la parte práctica? ¿No tiene derecho a ello? ¿No tiene derecho a hacer el segundo curso en el centro de trabajo con el apoyo que necesite? Y si no es así, ¿para qué se ofertan plazas para personas con discapacidad? Gracias. Muchísimas gracias, Mari Carmen. Mari Carmen nos está siguiendo. Si en algún momento después quiere intervenir, lo podrá hacer. Y también después escucharemos a María José, la fiscal de Sala. Me gustaría ahora darle la palabra a una mujer que desde el primer momento se ha ofrecido a participar en este webinario desde su experiencia profesional. Ella es abogada y tiene como cliente a una mujer con una discapacidad visual importante, grave. Me gustaría que precisamente Arantxa Laburu, esta abogada, nos comentara cuál ha sido su experiencia y también desde ese desarrollo de su práctica como abogada, ¿qué cree que se tiene que considerar para garantizar el derecho efectivo a la justicia, en este caso de una mujer con una discapacidad visual importante? Arantxa, bienvenida, muchísimas gracias por estar con Fundación CERMI Mujeres esta tarde. Te escuchamos. No sé si tenemos a Arantxa. Voy a darle a ver qué tal. Hola, Arantxa. Hola, ¿se me oye ahora? Te escuchamos perfectamente. Bien. Muchísimas gracias por estar con nosotras. Muchísimas gracias a vosotras. Yo sí os escuchaba muy bien. Y bueno, a todas en general, que habéis hecho unas exposiciones, la verdad, de máster, pero vamos, de máster mucho más arriba. Unas valientes todas, además, y bueno, y tenía preparada una serie de cosas, pero la verdad es que después de oír los testimonios, te solidarizas y dices, bueno, efectivamente, tenéis razón, hay un maltrato sistemático del sistema judicial, es verdad, pero está un poco enfocado efectivamente hacia, o sea, vosotras vuestras quejas, vosotros decís, es que el fiscal, es que el juez, yo creo sinceramente que todas estas defensas a personas bueno, no, con este tipo de discapacidad, creo que deberían de estar enfocadas de verdad y en tono en mea culpa hacia los abogados. Vamos a ver, el abogado es una persona que va a defender tus derechos, no los derechos solamente de este juicio, sino los derechos en general de la persona, esos derechos que ampulosamente defiende la Constitución, en el que promete un sistema judicial efectivo y conciliador, un sistema judicial efectivo, conciliador y sobre todo real y efectivo. Entonces, bueno, cuando hablabais de todo esto, del tema de la violencia contra la mujer, del acceso a la justicia, de la indefensión, a mí me parece que efectivamente hay una indefensión total y absoluta, pero que debe de ser defendida, os lo digo sinceramente. Sí es cierto, cuando tú llegas a un juzgado, de repente eres consciente, porque tú, claro, tú como abogado te estás preparando una causa, te estás preparando el tema, que puede ser patrimonial, puede ser un divorcio, puede ser... Entonces tú estás en tu tema. Efectivamente, pero cuando luego esa persona tiene un grado
de discapacidad, tienes que centrarte en ese problema. En ese problema como argumento único, no único, sino primordial antes de iniciar este proceso. Antes de iniciar el proceso, cuando tú llegas al juzgado o previamente antes, tú tienes que solicitar, esto no está escrito en ningún lado, esto es una conclusión que yo saco de manera personalísima y ya os digo, repito, entonando el mea culpa, porque creo que somos nosotros, los abogados, los que estamos en contacto directamente con el cliente, el que antes de empezar cualquier juicio, cualquier causa y en las previas, anunciar al juzgado que va a llegar una persona con una discapacidad y que se tienen que poner los medios suficientes por parte de la administración para que sea escuchada, para que sea oída y para que sea correctamente defendida. Es que, vamos a ver, es inaudito lo que he estado escuchando en el tema de una custodia de unos menores en el que en un psicosocial se haga pinto, gorgorito. Esto no puede ser. No puede ser. ¿Dónde está esa defensa de los menores, sobre todo? Ya no tanto, fíjate, ya pongo en segunda esa discapacidad la pongo en segundo término. Lo primero, los menores, ¿cómo van a estar con una custodia, con una persona, vamos a ver, con una persona que no se puede defender? Es que hay que dar los medios para que sea una justicia efectiva. Entonces, bueno, ahí entra el proceso del abogado. Realmente os lo digo, de decir, ay, lo siento, perdonadme que tenía puesto esto, ay, Dios mío. En fin, entonces, perdonad, entonces, vamos a ver, hay una total indefensión de estas mujeres, una total indefensión. Es el abogado el que tiene que advertir, señores, yo voy a traer a una persona, en la defensa de esta persona pues tiene un defecto en la vista, tiene un defecto en el habla, tiene un defecto en el oído, el que sea. Vamos a facilitar los medios previamente para que no nos llevemos sorpresas en el momento de la entrevista del psicosocial, del juzgado, de todas estas cosas. Es cierto también otra cosa, que para algo también está la figura del fiscal. El fiscal nos tiene que apoyar en esto y decir, efectivamente, hay que poner los medios para que haya una garantía procesal, evidente. Nos ha pasado, no, ya os digo que yo he llevado la defensa en un tema patrimonial puro y duro, pero en la defensa de esta persona es una persona que tiene un defecto pertenece a la Fundación 11, para que vosotros me entendáis. Y bueno, efectivamente, llegas a la sala del juicio, nadie se presenta, el juez sigue un trámite totalmente normal, hable usted, hable el otro, dices, a ver, es que esta persona hay que mirarlo desde su punto de vista y lo primero que hay que hacer es decir, a ver, señoría, vamos a presentarnos todos para que la propia persona que tiene esa discapacidad, la que sea, en este caso visual, se haga un cuadro de qué es lo que está pasando. Siempre cuando tú vas al juzgado son temas personalísimos. Entonces, estos temas tan personales se están tratando por unas personas totalmente desconocidas, en la que justo reconoces la voz de tu abogado porque, bueno, pues has estado en conversaciones con él y a veces se presenta la otra parte y te dicen, usted, esta es la otra parte la que está defendiendo. Entonces, yo creo que lo primero que hay que hacer para que la gente entienda y se acerque a la justicia es hacer una visión general. Una visión general, mire señora, yo soy el juez y voy a juzgar su caso. A mi izquierda está, pues eso, efectivamente, pues la parte demandada. A mi derecha está, al revés, a mi izquierda está la parte demandada y a mi derecha está la parte demandante, que son ustedes, por ejemplo. Explicar que hay un fiscal que va a velar por sus derechos también, de la misma manera, en determinados procesos, en concreto en los procesos, por ejemplo, de violencia. En fin, en el caso de un proceso de menores, explicar. Si antes ya nos lo ha explicado el abogado, pero es que aunque se lo haya explicado el abogado, hay que tener un cuadro de la situación. Es que si no, no sabes ni por dónde te dan.
no saben. Luego hay un acceso a los juzgados realmente limitado. Hay un escalón en el escalón se supone que estamos ahí las fuerzas vivas. En fin, esto es también, tienes que declarar, tienes que subirte al escalón, como no estés atento, pues nadie, no, es un escalón que no está ni señalizado, ni nadie tiene conciencia de si la persona ve, oye o lo que sea, ¿no? Entonces, creo que efectivamente hay un maltrato sistemático del sistema judicial. Entonces, hablaban también pero creo sinceramente que antes de echar la culpa igual al último eslabón, que es el juzgador, tendríamos que empezar un poquito de más abajo. Creo que hay que tener una concienciación como abogado y defensor de las personas que tienen cualquier grado de discapacidad, del tipo que sea, de concienciación y de que estas personas, los abogados en concreto, se pongan inmediatamente cuando tienes los primeros contactos con la persona a la que vayas a defender, manifestar todas estas carencias al juzgado, de manera que se prevean todas estas discapacidades. Es que si no, nunca vamos a conseguir una justicia efectiva. Otra cosa es que luego se nos nieguen. Pero no he oído en ninguno de estos testimonios, ni esta semana, ni la anterior reunión, no he oído nunca que ningún abogado haya solicitado al propio juzgado que se pongan los medios suficientes para paliar esta segregación o esta de alguna manera. Nos quedamos con esta recomendación tan importante que haces, con ese compromiso que además asumes en primera persona como abogada, de verdad. Y que creemos que es muy, muy relevante para facilitar ese acceso a la justicia con esas medidas de ajustes de procedimiento que requerirían, en este caso, las mujeres con discapacidad. De verdad, muchísimas gracias. A vosotras, de verdad. Muchísimas gracias, Arantxa. Fijaos que la persona que tenemos a continuación nos va a compartir su experiencia en tanto que abogada de oficio en la defensa de una mujer con discapacidad y en donde precisamente se ve aquí lo que está comentando Arantxa. Al final, el compromiso real, efectivo, la sororidad y ponerse en el lugar de la otra persona, del profesional de la abogacía, ha sido fundamental para garantizar este derecho fundamental también, valga la redundancia, a una mujer, en este caso con X frágil, con una discapacidad intelectual, por lo que yo de verdad quiero agradecer profundamente a Teresa, que nos ha facilitado el contactar hoy con Carolina Ballester, y a la propia Carolina Ballester, que la hemos llamado esta mañana y que no ha dudado tampoco ni un segundo, como tampoco lo ha hecho Arantxa, por ejemplo, en estar hoy aquí para contar su experiencia. Carolina, te lo he dicho hace nada, de verdad, es un privilegio y un regalo contar contigo hoy aquí. Te escuchamos, bienvenida, muchísimas gracias. No sé si Carolina... ¿Ahora? ¿Se me oye ahora? Sí, ahora te escuchamos muy bien. Gracias, vale. Carolina. A ti. Nada, daros las gracias a vosotros por invitarme. Y nada, deciros que tenía preparada mi exposición, pero después de escuchar a Cristina, a Natalia y a Arantxa, lo cambio. Nada, era primero daros las gracias a ti y a Teresa por invitarme y deciros que voy a empezar haciendo autocrítica, ¿vale? A mí cuando me llega un asunto por el turno se nos notifica vía LESNET los asuntos que tenemos y me sale que tengo una oposición a una resolución administrativa de privación de patria potestad a una mujer, ¿vale? Y ahí queda. Yo no sabía que ella tenía discapacidad. Es ella cuando viene al despacho que me tiene una discapacidad. Acto seguido
veo que yo no puedo interactuar con mi clienta porque se bloquea. Y lo primero que hago es dejar constancia, como ha dicho Arantxa, en el juzgado. Hablo con el fiscal y con el abogado del Estado que lleva el asunto. ¿Por qué es el abogado del Estado? Porque a mi clienta ya le han privado y los niños están en acogimiento preadoptivo porque desde Consellería ya han decidido que mi clienta no puede ejercer las funciones de paternofiliales. Llego allí y digo, yo tengo un problema aquí grave. El fiscal me dijo, no te metas en este jardín, palabras de él, no metes en ese jardín que será perjudicial para tu cliente. Digo, vamos a hablar, digo, pues nombramos un defensor. Me dijeron que tampoco fuera posible y por parte del abogado del Estado me dijo que se quedaba, ella no podía hacer nada, ella tenía que defender a la administración, en este caso la Consellería de Políticas Inclusivas de Igualdad, y que decidiera el IML. Yo, por supuesto, no sabía ni lo que era la IML. IML son unos peritos que van a decidir si Jessica puede ejercer o no sus funciones o sus obligaciones como titular de una patria potestad. Claro, yo me presento en un conflicto donde no se resuelve ningún tema jurídico. Si no tienen que decidir unos peritos, por supuesto, si mi clienta puede o no ejercer la patria potestad. Me viene el asunto grande y gracias a Dios me pongo en contacto con la Asociación de Kids Frágil y contacto con Teresa. La ayuda que tengo yo más inmediata es que me preparen a mi clienta para llevar a cabo, superar esa pericia. Porque a Jessica cuando se le acorrala se va a bloquear, es que no va a contestar. Y lo que sobre todo me interesa poner en esta, o contribuir con un granito de arena, en ratificar. Que todos los operadores jurídicos, empezando por nosotros, los del turno, los demás abogados, jueces, fiscales, todo el mundo, no tenemos nada de formación en materia de discapacidad. Yo sí que tengo formación porque me la ha brindado tanto mi colegio de abogados como las consellerías oportunas de justicia en tema de formación de menores y en tema de formación de violencia. Pero cuando nos toca un cliente con discapacidad, vamos totalmente perdidos. ¿Por qué perdidos? Porque yo no sé cómo tratar a mi clienta. Y luego son temas que es lo que más o menos me había preparado, que es que mi total ignorancia del mal funcionamiento de las instituciones, Consellería de Administración de Justicia en materia de discapacidad. Yo era totalmente desconocedora que en un país occidental, siglo XXI, estas personas están totalmente desprotegidas. Pero, perdonadme, pero es que hasta llega, a veces yo tengo la sensación que hasta se les cosifica, incluso que hasta tiene un animal, tiene más derecho que una persona con discapacidad. Sé que me vais a ver que es como algo desproporcionado, pero impedir a una persona el libre desarrollo de su personalidad, a su maternidad, porque el argumento que esgrimen por parte de las instituciones es que los hijos de Jessica también tienen crisis frágil y ellos consideran que no es apta para educarlos, cuidarlos y protegerlos. Por eso cambiar totalmente mi exposición a la hora de escuchar, después de escuchar a Cristina, porque es verdad, están estigmatizadas. Yo conozco a mucha gente, mi cliente solo tiene, bueno, solo yo, de verdad, yo la veo bien, bueno, tiene un 33% de discapacidad. ¿Cuánta gente, digo, si ponemos la frontera para que Jessica no sea madre, pues vamos a empezar a quitar a los hijos a todo Dios? La mala suerte que ha tenido ella es que ella es acreedora de servicios sociales desde el momento de su nacimiento y siempre han estado en vigilancia. Y luego, no solo quiero criticar a todas las instituciones, pero quiero sobre todo hacer una autocrítica. Cuando llega el asunto en mis manos, yo ya prejuzgué, ya pensé, a saber lo que habrá hecho esta señora o su pareja. Porque yo creía, no sé, que había un funcionamiento correcto y si la Consellería había quitado a los niños a esta mujer, sería por algo. Mi sorpresa fue que cuando después de luchar, no sabéis cuánto, para que me concedieran el expediente administrativo donde se ordenaba un acogimiento preadoptivo de los menores, que no había nada. Vamos a ver, no había nada, no, sí que había. Había un peligro de sustracción internacional de menores. ¿Por qué? Porque la pareja de mi clienta es extranjero. En un ataque
no sé cómo decirlo, de testosterona, pues dijo que se iba a llevar los accidentes a su país. Más las deficiencias o carencias que pueda tener ella, pero que sí que bien es cierto que se la ha brindado y que ella seguro que ha cometido muchos errores. Pero tomar esta solución fácil de vamos a privar a esta mujer de su maternidad y quitarle a sus hijos, me parece una crueldad que no se debe tolerar. Yo no sé cómo acabar este asunto porque no lo sé, pero es que yo ya veo una vulneración flagrante de los derechos fundamentales de la persona y pienso que socialmente no debe ser aceptable que una persona con 27 años, porque tenga una discapacidad, no tenga futuro y sea maltratada por parte de todo el mundo. Y luego también, sobre todo, quería reivindicar formación y sensibilidad para todos los operadores jurídicos, porque yo desde el primer momento que este asunto cayó en mis manos, el asunto me ha venido grande. Cuando tú tienes un cliente con discapacidad, estás muy, muy sola. Y afortunadamente he podido contactar con Jessica, pero necesito el apoyo, pues gracias a Teresa, a vosotras de la Asociación de X Frágil, porque si no, me he visto muy sola. Carolina, eres muy valiente, te lo agradecemos profundamente. Desde Fundación CERMI Mujeres ponemos a tu servicio el apoyo de asesoramiento legal especializado sobre mujeres con discapacidad. Nos pondremos en contacto contigo. También quiero agradecer todo ese apoyo de Teresa Navarro y de la Asociación X Frágil para respaldar y defender a Jessica, y confío en que esto pueda tener un final feliz. De verdad, muchísimas gracias. Se me ha olvidado dar las gracias a Mercedes Lizcano, que ha sido una abogada que trabaja en X Frágil, que gracias a ella me ha iluminado para coger el cauce procesal adecuado en este asunto. Pues queda aquí también tu agradecimiento y reconocimiento hacia Mercedes. Muchísimas gracias. Después de haber escuchado todos estos casos, habría desde luego muchísimos más y ahora seguro en el turno de participantes los vamos a escuchar, pero me dirijo ya a la fiscal de sala para la protección de personas con discapacidad y mayores, a María José Segarra Crespo. Querida fiscal, después de escuchar todas estas situaciones que se han compartido hoy, ¿cuáles serían tus recomendaciones? Bienvenida, muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotras, María José. Muchas gracias, Ana. Realmente para mí es un regalo estar aquí, por eso hace 15 días me gustó tanto escucharos. Fijaros que os voy a utilizar la información de todas en una próxima formación, en un próximo curso que precisamente en el que participo con respecto a las formas de discriminación con los fiscales el lunes. Y claro, contaré muchos de los casos. Me tomé apuntes interesantísimos de la jornada del día anterior. Recuerdo expresamente la intervención de Ángeles Blanco, que le he visto intervenir también en el chat, recordando cómo ellos desde Aspace sí que han solicitado, en algún caso en concreto, medidas de adaptación que no se les han sentido, como escuchar a Patricia Mora o escuchar a Belinda. Le he pedido también a través de Inés de Araoz el poder utilizar ese vídeo que nos pusieron. Yo lo que quería transmitir, porque evidentemente algunas de vosotras habéis expuesto casos muy concretos. Yo quiero diferenciar de alguna forma la importancia de que lo que tenemos que pelear es lo que es la esencia del derecho a la tutela judicial efectiva. Es decir, obtener una resolución de los tribunales porque nos hayamos podido defender correctamente. El sentido de la sentencia o del auto no es un derecho, no tenemos derecho a tener razón. Tenemos derecho a que se nos escuche y a que se nos atienda en las condiciones óptimas para que nosotros podamos explicar cuál es nuestro problema. Y ahí es donde fallamos palmariamente, porque no estamos permitiendo un derecho de participación eficaz
porque no estamos permitiendo una accesibilidad absoluta y todos los ejemplos que nos estáis diciendo, por ejemplo, hoy mismo, situándome hoy, cuando Cristina estaba hablando, que no le permitieron en la Policía Nacional pasar con su guía intérprete, o que tampoco se lo impidieron cuando tenía que estar con el equipo psicosocial, que son los que iban a hacer un informe de sus habilidades de cara a asesorar de forma multidisciplinar al juez sobre el mejor régimen de guardia y custodia de sus hijas. Eso es lo que sí es un grave defecto en el funcionamiento de la Administración de Justicia. Y cuando digo Administración de Justicia estoy incluyendo, por supuesto, a jueces, fiscales, a todos los operadores, ¿no? Y agradezco tanto las intervenciones de Carolina y de Arantxa, también transmitiendo la responsabilidad que ellas sienten, ¿no? Porque los letrados también, en la medida en que además asumen esa representación y esa defensa articulada y esa actitud reivindicativa que ha dicho Arantxa, tan importante, ¿verdad? Vale, es posible que no se atienda a lo mejor una determinada petición, pero si hay un abogado fuerte diciendo no se realiza este acto procesal sin esta presencia. Fijaos que en el anteproyecto de ley de enjuiciamiento criminal que se está trabajando ahora se sanciona con nulidad el no haber realizado una determinada diligencia judicial sin los ajustes de procedimiento que necesita una persona. Ahí queda todo dicho. Esto no es algo que sea nuevo ni tengamos que esperar a la ley de enjuiciamiento criminal. Esto es una realidad desde que España firmó la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad. ¿Y qué es lo que nos pasa? Y volvemos a ese punto. Ese es el déficit de formación. Y creo que lo decía también el otro día porque uso mucho esa expresión. Son las gafas de ver. Yo tengo que entender que la persona con la que estoy hablando tiene una forma de comunicación distinta a la mía. Y tengo que ser capaz de aceptar esa forma de comunicación, bien mediante la intervención del logopeda, como se pedía en las personas que utilizan otros sistemas de comunicación alternativo, o bien en las 1000 fórmulas que las distintas situaciones de la persona le condicionan la manera de expresarse. Pero para eso tengo que saber, para poder aceptar la ayuda de un intermediario, tengo que saber. Y para eso es esencial la formación. Recomendaciones, bueno, pues difícil hacer alguna más que ser muy reivindicativo. No sé si también lo comentaba el otro día, porque el otro día justo 2 días antes había ocurrido un pequeño percance con un representante de CERMI, creo que en el acceso a la Asamblea de Madrid, y se negó a entrar porque él iba en silla de ruedas y o subía a la tribuna o no hablaba como orador, ¿no? Pues yo creo que la vía sigue siendo ser reivindicativo, expresar sin ningún complejo cuál es la situación que a mí me está impidiendo entender. Yo necesito entender, como bien explica Arantxa, qué es lo que yo no puedo ver, a mí me lo tienen que explicar para yo poder entender ese acto procesal y poder ejercer eficazmente mi defensa. Y mi defensa es expresarme, y para poder expresarme tengo que entender lo que está pasando. Es obligación nuestra el informar y es un derecho de las personas el poder entender. Entonces creo que nos falta un camino, medios, pues los medios efectivamente, la administración que nos tiene que proveer de los medios, pues efectivamente solo dispone de intérpretes de signos, con lo cual ahí gracias a Dios tenemos convenios firmados en el tema de lectura fácil o para dar soporte con plena inclusión. Tenemos un convenio muy interesante para la utilización de facilitadores en el caso de personas con alguna discapacidad intelectual, pero queda mucho camino por recorrer. Entonces mi recomendación, ser por supuesto reivindicativos, asesorarse, como bien habéis dicho, de vuestro abogado. Y no quería, porque ya sé cómo andamos de tiempo, pero no quería no dejar de referirme a la petición expresa de Mari Carmen, madre de Nerea. Tienes toda la razón. No te puedo dar mucho más consejo, decir que tu hija Nerea, que Nerea tiene el derecho a la adaptación curricular y por tanto hay que pelear. Yo sé que es una recomendación o un consejo que nos hace falta a personas como ti, porque escuchándote ya veo que tu vida acompañando la de Nerea es esa, la reivindicativa, pero efectivamente tenemos que ir contando a cada una de las personas cuál es nuestro itinerario y sus obligaciones. Y en este caso, las obligaciones de adaptación de un currículo escolar no es como cuando estamos hablando de una empresa en que son los ajustes razonables los que caben pedir al Estado, hay que pedirle la adaptación curricular. Y si nos dice que no, entablar vías administrativas y contenciosas administrativas, no me cabe ninguna duda.
Creo que no hay otro camino que ese, que formación y actitud reivindicativa. Creo que una combinación de ambas cosas puede ir abriendo caminos. Pensemos que no abrimos camino para nosotros, abrimos camino para que todos los que nos siguen, y sentiros acompañadas en esa petición que os hago de ser reivindicativa, sentiros acompañadas. Yo creo que los turnos de atención a las personas con discapacidad que muchos colegios de abogados disponen son un camino importante. El acudir a las fiscalías, es posible que hayáis tenido alguna experiencia negativa en algunos sitios, no nos juzguéis a todos iguales, y si un fiscal nos atiende, pedir hablar con su fiscal jefe con absoluta normalidad, sin ninguna estridencia, y solicitar las adaptaciones que necesitéis para entender en cada momento las circunstancias ante las que os halláis. Como bien ha dicho Carolina o Arantxa, no me acuerdo ahora bien, cuando vamos a los juzgados vamos porque tenemos un problema grave y normalmente pertenece a nuestra intimidad y nos cuesta mucho contarlo. Así que precisamos el mejor de los entornos para poder ser entendidas y atendidas. Y luego la resolución será la que tenga que ser, pero no porque no lo hayamos sabido o podido transmitir. Así que yo de nuevo daros las gracias, porque lo que hago es aprender cada día que he estado aquí. Agradezco que hayáis continuado, porque os prometo que he tomado apuntes, como lo hice el otro día, y se lo voy a contar a los compañeros, porque creo que es la única forma de que nos pongamos todos las gafas de ver. Gracias de nuevo por vuestra iniciativa, Hacerme Mujeres. Muchísimas gracias, María José, fiscal de sala. Para nosotras ha sido importantísima tu presencia. Volveremos a contar contigo para la presentación de esta publicación que ya anunciaba y que recogerá todas estas contribuciones que se han ido presentando en el webinario anterior, en este y en el próximo, del que después hablaré en otro momento. Ahora abrimos el espacio para la intervención de participantes. Tenéis el chat, podéis solicitar la palabra. Ya hay una mujer sordociega que precisamente por su situación de comunicación nos ha grabado su intervención. Así que dentro audio, por favor, con la intervención de Marina Martín. No sé si tenemos alguna dificultad, Isabel. Sí, están los compañeros. Yo puedo activarlo también desde aquí. ¿Lo activo? Sí. Me llamo Marina Martín, soy una mujer con sordoceguera y responsable de la sección estatal de mujeres sordociegas de la Federación de Personas Sordociegas de España. En el webinario pasado no pude intervenir porque todo iba muy rápido, con lo cual agradezco la oportunidad, Ana, de poder hacer esta reflexión. En primer lugar, poner en valor que María José Segarra reconoce que el cuerpo jurídico necesita 3 cosas importantes: formación, empatía y tiempo. Cuando hablamos de formación, al menos nosotros lo entendemos, las personas con discapacidad. En este caso no se trata de que se conviertan los técnicos en especialistas en sistemas de comunicación y en otras disciplinas que necesitamos las personas con discapacidad. De lo que se trata es mucho más sencillo, de acercarse a los colectivos de personas con discapacidad, de conocer la diversidad dentro de la diversidad, de conocer nuestras necesidades concretas y de arbitrar las herramientas necesarias para que podamos acceder a los servicios, a los derechos sociales, a los derechos humanos en igualdad de condiciones que el resto de las personas. Esto significa una cosa tan sencilla como saber, por ejemplo, por qué un intérprete de lengua de signos puede interpretar a una persona sorda, pero sin embargo no es la persona adecuada para interpretar a una persona sordociega. La diferencia que hay entre un intérprete de lengua de signos, un guía intérprete, un mediador, un facilitador social.
Cuando una persona con discapacidad, bien que sea la persona acusada, el acusador o simplemente el testigo de alguna situación en la que se ha demandado, es imprescindible que vaya acompañada de la persona con la que se comunica, de que exista entre ellas una sintonía mental, una sintonía espiritual, una garantía de que el mensaje va a llegarle a esa persona y que esa persona va a poder emitirlo. Son cosas muy sencillas. No estamos pidiendo facilidades, no estamos sino de no poner barreras que no tienen sentido. Hay que darle una vuelta, como dice María José, a todo esto, pero hay que empezar primero porque el Poder Legislativo se acerca a la discapacidad, porque se legisla con muy buena intención, pero con muy poca o escasa formación, y por eso a la hora de ponerlo en marcha resulta prácticamente un fracaso, y en vez de justicia lo que se comete, aunque sea inconscientemente, son injusticias. Necesitamos una accesibilidad a la justicia en igualdad de condiciones que el resto de las personas sin discapacidad. Gracias por escucharme. Muchísimas gracias, Marina. Sabemos que estáis ahí, las mujeres sordociegas. Nos encanta siempre saber que formáis parte del movimiento de mujeres con discapacidad. Sois una más de todas nosotras y os pedimos disculpas porque muchas veces el ritmo, la velocidad de la comunicación hace que a lo mejor la información para vosotras sea más difícil. De verdad, esperamos también mejorar todo eso y te agradecemos muchísimo tu intervención. Sé que Carmen Arana ha solicitado la palabra. También hay una mujer que justo al comienzo, antes de comenzar el webinario de hoy, estaba solicitando hablar después en la parte de participantes. Le pediría a esta señora que se ha puesto en contacto con nosotras justo antes de comenzar que hiciera saber su nombre para que también se le active el micro y la cámara y que pueda dirigirse a todas nosotras. Ahora nos vamos a Cataluña y escuchamos a Carmen Arana. Carmen, bienvenida, te escuchamos. Hola, buenas tardes. Pues muchísimas gracias. Gracias a Fundación CERMI, a todas las mujeres que han participado y en especial a la señora Segarra, que todo un honor que pueda estar aquí a disposición, que podamos hacer las consultas. Yo os explico. Voy a intentar ir un poquito más lenta de lo normal por aquello que comentábamos de la transcripción. Estoy en un grupo de mujeres y cuidadoras de personas con discapacidad y tenemos una duda que hemos decidido trasladarla hoy aquí. Es el caso de un asistente social que nos pregunta qué pasa con menores con discapacidad. En este caso, por ejemplo, es el caso de unos padres, un padre y una madre, que tienen 2 niñas de 2 y 3 años respectivamente, con cataratas congénitas, y el padre se niega a operarla porque en su tiempo, hace 30 años, lo operaron a él también de unas cataratas congénitas y tuvo efectos secundarios, le salió un glaucoma, total que ahora por miedo no quiere. Además, las niñas, por ello está creando un prejuicio porque evidentemente ya la más pequeñita ha empezado a aislarse, la operación ya no saldría tan bien como podría salir en un principio, mientras más tiempo pase es peor, y aparte no quieren que en el cole las visiten los especialistas en atención educativa específica, porque dicen que las niñas estas no tienen ningún problema y que evidentemente pues que está muy bien. Entonces esto está generando un prejuicio y me dicen que según tienen entendido ni la ley anterior ni la nueva de protección a la infancia lo valora, y después que en principio son los centros educativos quienes deben de avisar a los servicios sociales comunitarios. Ellos no pueden porque están amenazados por el padre. Entonces, en este caso, ¿qué pasa con esos menores? ¿Quién es quien protege a esas menores con discapacidad que los padres, en este caso el padre y la madre, más bien el padre, no quieren que, bueno, en teoría están vulnerando sus derechos, no tienen derecho a mejorar, a tener una vida más digna? Gracias.
Muchísimas gracias, Carmen. Antes de pasarle la palabra a la fiscal para que pueda comentar también su opinión a propósito de esta pregunta, querría saber si tenemos alguna solicitud de palabra más pedida. Isabel, ¿tenemos a alguien más que haya solicitado intervenir? Sí, Ana, teníamos una mano levantada. Vamos a intentar escuchar a esa persona. ¿De quién se trata, Isabel? Es de Concepción Andrada. Creo que tiene activado, está ya ascendida panelista, ya puede utilizar. Muy bien. Concepción, bienvenida, te escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes. Se me oye, ¿no? Estoy un poquito... ¿Me oís bien? Sí. Sí, te escuchamos bien. Sí. ¿Me oís bien? Te escuchamos bien. Pues muchas gracias. Primero mi agradecimiento general por todo, por el contenido, la forma, por cómo sois y cómo además lleváis a cabo este gran, yo creo que foro y la dinámica que conlleva. El crecimiento que estamos teniendo todos es increíble. Yo me llamo Concepción Conchi. Ante todo, os puedo decir que soy mujer, madre de 3 hijas naturales, soy la cuidadora de mi marido, soy discapacitada visual de muy alto grado y las experiencias que yo he tenido de cara a justicia, a Junta de Andalucía, a entes que son totalmente, se presupone, ¿no?, accesibles, que están para resguardarnos, para velar por nuestros derechos. Todo comenzó cuando yo soy citada por un juez y, bueno, por circunstancias privadas, voy a decirlo así, y yo salgo de allí con dos menores más, ¿vale? Porque el juez considera que soy apta. El juez no pone en duda en ningún momento mi falta de capacitación para llevar a cabo el cometido que teníamos por delante. Yo ya una vez que lo había confrontado con mi marido y mis hijas. Pero ¿cuál fue mi gran yo creo que fue el gran frenazo con un muro de acero? Cuando llegamos a solicitar el acogimiento permanente de 2 menores, la Junta de Andalucía me decía, lo primero que me dijeron, ¿pero eso cómo es? ¿Esto qué es? Y ante esa frase, tú te sientes ya como una hormiga. Pero bueno, dije, mira, yo vengo a realizar este trámite, que burocráticamente es el correcto, venimos derivado por un juez, yo soy la titular de la gestión, y esto me lo tiene usted que tramitar. ¿Pero cómo? Si usted tiene familia de menores ya numerosa. Ahora, de 3 pasos a 5 en sus condiciones, digo, pues, sin perdone, mire, si a mí un juez me ha considerado capacitada, pues yo creo que primero parece usted ver el expediente, parece usted ver las circunstancias y después ya usted opine. O quien tenga competencia, no creo yo que todo dependa de usted. Yo me encuentro con un rechazo social en una mayoría, tanto en Junta de Andalucía, en equipos psicosociales, en justicia, en una serie de entes que yo para mí pensaba que iban a ser un respaldo o un apoyo. Yo me encuentro con una serie de reticencias, pero incoherentes, ¿no? Porque eran innatas. Que cuando ya llevo 7 años así, gracias a Dios, nosotros tenemos la acogida permanente, las crías van creciendo, son 5 hermanas, 5 hijas, pero realmente las vivencias que uno tiene son devastadoras. Son devastadoras. Bien, creo que primero, Conchi, tenemos alguna dificultad. A ver si me arrimo. ¿Me oyes ahora mejor? Que me voy a arrimar el micro. ¿Me oyes ahora mejor? Conchi, ¿me oyes mejor? Tenemos dificultad para seguirte porque sí. Se entrecorta. No te preocupes porque los temas de acogimiento familiar y adopción los vamos a tratar. Te pediría, por favor, que nos des tus datos de conexión para ponernos en contacto contigo, para abordar más específicamente en otro webinario esas cuestiones. Mis compañeras se van a poner ahora en contacto contigo. Yo lo que sí, yo lo voy a pasar por el chat y lo único que os puedo decir que yo lo achaco todo al desconocimiento. Tomamos nota, Conchi, muchísimas gracias, de verdad, por tu contribución. Querida fiscal, María José, ¿qué le podemos decir a Carmen Arana y qué podemos decirle a Conchi en relación con las consultas que acaban de hacer?
Bueno, con Conchi me parece que yo creo que será mejor conocer un poco más el caso que expone, porque está hablando ya muy en concreto de un procedimiento de acogimiento y es difícil porque su exposición no ha llegado a concretar cuál era ese muro que transmitía Conchi que se encontraba, pues no ha llegado a transmitirlo. Con respecto a Carmen, sí ha transmitido muy claramente cuál era el tema. Yo quiero aclarar que con respecto a los menores la ley es muy clara, tengan o no discapacidad, hay una obligación por parte tanto de los servicios sociales y en su defecto o con una superior vigilancia por el fiscal en casos como el que ha descrito. Ha descrito un caso que, sin entrar en si los hechos son tal y como ella los valora, pues hay una percepción por parte, creo entender, de una trabajadora o un trabajador social que considera que una decisión, aunque hablaba siempre del padre, me da la sensación de que eran los dos progenitores, de no intervenir quirúrgicamente a sus hijas. En casos de conflicto entre la decisión de los padres, que son los representantes de los menores, y en este caso podría ser el médico del hospital, si el médico, por ejemplo, considera que está indicado y es necesario la intervención del trabajador social que tenga noticia del tema. Cualquiera de ellos dos pueden dirigirse a la fiscalía del lugar donde tengan el domicilio o la familia para que intervenga. El fiscal no puede imponer, por supuesto, ninguna decisión a los padres, pero sí puede, tras verificarlo con los informes médicos y haciendo el estudio del caso, sí puede solicitarlo mediante un procedimiento de jurisdicción voluntaria al juez. El juez de familia es el que tiene que resolver qué es lo más adecuado para las menores, si una intervención o no, y asesorarse del médico forense y demás. O sea que claro que siempre cuando hay menores, claro que siempre hay una vía en el caso de que los padres quizá no estén tomando el mejor criterio, ellos pensando que sí lo están haciendo, pero a lo mejor hay otra opinión que es sometida ante los tribunales, puede dar lugar a esa intervención. Esto lo estamos viendo y hay jurisprudencia al efecto. Recordar, si no, en las personas, no sé si habrá alguna creyente de la religión de Testigos de Jehová, con menores tenemos muy claro que esa negativa a las transfusiones sanguíneas, muy claramente realizadas por los padres, sin embargo son objeto de actuaciones ante los juzgados y normalmente las transfusiones se autorizan en contra del criterio de los padres. Entonces, en los menores con discapacidad, clarísimo, acudir a Fiscalía del Domicilio. Muchísimas gracias, María José. Hemos llegado ya al final del webinario de hoy. Me gustaría agradecer especialmente a alguien que no he nombrado, para mí fundamental en mi trabajo, Sara Arévalo, también parte de este gran equipo humano de Fundación CERMI Mujeres. Y también quiero aprovechar para anunciar dos cuestiones importantes, dos eventos importantes. La próxima semana, el próximo miércoles, tendremos un aula de derechos humanos. La vamos a dedicar a la tortura, a conocer la Convención contra la tortura. Y vamos a ver de qué manera esta Convención de Naciones Unidas es fundamental para las mujeres y niñas con discapacidad. Precisamente vamos a contar para ello con la intervención magistral de Carmen Comas Mata, la vicepresidenta del subcomité de la tortura, una española magnífica, quien ya se ha prestado para darnos esa formación el próximo miércoles. Y también quiero anunciar que el miércoles 21 de abril, como veis, casi todos siempre lo hacemos los miércoles. Había alguien que me preguntaba, ¿cómo podemos saber lo que vais a hacer? ¿Cómo podemos participar? Pues siempre, todos los miércoles, a las 3 de la tarde, hora local de Madrid, vais a tener una cita para asuntos diferentes con Fundación CERMI Mujeres. Hay alguna pequeña excepción que os iremos comentando. Y os decía, el miércoles, día 21 de abril, vamos a tratar conceptos jurídicos con relevancia para las mujeres con discapacidad en el proceso penal, que será ya la parte final de este trío de webinarios que estamos dedicando al acceso a la justicia. ¿Y cuáles son esos conceptos? Pues, por ejemplo, los delitos contra la libertad y la indemnidad sexual,
para que se conozca de qué hablamos cuando nos estamos refiriendo a estos términos, el consentimiento sexual, saber de qué se trata específicamente, la declaración de inimputabilidad en el caso de algunas personas con discapacidad, mujeres con discapacidad, conceptos jurídicos indeterminados, como por ejemplo es el interés superior del menor, y realmente de qué manera eso afecta y tiene una relevancia, como decía, importante para nosotras, las mujeres con discapacidad, en el proceso penal. Así es que os invitamos a que no faltéis a nuestra cita, porque realmente esta es la razón de ser de nuestra fundación, de Fundación CERMI Mujeres. Hasta entonces, hasta el próximo miércoles, ya sabéis que no estáis solas. Muchísimas gracias a todas las que habéis hecho posible este encuentro de hoy. Un abrazo grande. Gracias a vosotras.